Ya estamos grabando un nuevo capítulo de La Olla. Mi nombre es Ariel Flores y como siempre me acompaña a la distancia Bárbara Pérez. ¿Cómo estás? Hola, asada. Me quiero morir. El capítulo pasado nos señalaste que estaba lloviendo Sí, y ahora estás asada con 26 grados. sí. Es que yo siento más, aparte de que el termostato se me arruinó completamente en este país, siento que el calor acá sí es distinto y tiene que ver con que no está hecho para el calor. Entonces no hay buena, no se aísla bien, no entra bien el aire y eso me tiene. Me imagino. Acá en Chilito sigue habiendo harto solcito. Estamos con días de solcito, sin embargo estamos con días de mucha contaminación. Mucha contaminación. Hoy día hay alerta ambiental. Así que cuídense al momento de hacer deporte y cosas por el estilo. Ustedes no lo van a escuchar el día que está ocurriendo la alerta ambiental. Sin embargo, hay muchas alertas ambientales porque estamos con grandes problemas de contaminación y eso afecta a la salud. ¿Y quién está también afectada de salud? Evelyn Matei. Comenzamos inmediatamente de los temas que nos convocan el día de hoy. No está afectada de salud, pero se genera esta conversación en relación a su estado de salud y una campaña sucia que está llamando por parte de los republicanos específicamente. También se incluyen los nacionales libertarios, por supuesto, pero están pelando a la pobre Evelyn Matei. Bárbara, ¿qué opinas de todo lo que está pasando con Evelyn Matei? Que además está llegando a sus mínimos históricos de su campaña en las encuestas. En las encuestas de opinión pública está bajando harto. En Cadena bajó como 9 puntos. Está en 14. Así que está más o menos en la escoba en Chile. Vamos, están tirándose los pelos. Sí, bueno, yo creo que para empezar, se nota que Evelyn Matei está buscando culpables de esa situación, claramente. Y siento que lo está buscando en el lugar equivocado. Porque es verdad de que existe una campaña igual de mentiras contra Evelyn Matei, por más que aún no le guste Evelyn Matei, también hay que ser capaz de reconocerlo y es verdad que se han difundido videos editados de donde pareciera que sus pausas son más largas de los que son o que no contesta preguntas, videos que, por ejemplo, había uno que acusaban que estaba hecho con IA, que era como para no ir a una fábrica y no Sí, mezclarse con las trabajadoras, y el video no estaba hecho con IA, o sea, era real. Entonces, es verdad que esto está pasando y está mal que pase, pero no es por estas cosas que Evelyn baja las encuestas. Basta ver videos no editados de ella contestándole a la prensa, basta ver videos no editados de ella, su misma, la campaña que su propio equipo difunde. O sea, uno de sus videos, ese donde tanto que nos reímos de cómo hacía el completo, porque le echaba la mayo adentro antes de todo lo demás, ese mismo video está hecho con IA. El resto del video es una narración diciendo que ella es muchas cosas y todo, pero en vez de poner fotos de ella haciendo esas cosas, son fotos hechas con IA. El video de ella hablando a los Minions. Esas cosas son las razones por las que Ellie Matei está bajando en las encuestas. Que ella está más errática, que alguien se fue hacia más a la derecha que ella ya no está, ya no hay un público para Evelyn Matei. Evelyn Matei no es lo suficientemente moderada para ser la candidata del centro y ya no es lo suficientemente de derecha para ser la candidata de la ultraderecha. Esas son las razones por las que Evelyn Matei ya no está pegando en las encuestas. No porque presuntamente el Partido Republicano esté detrás de una campaña de desprestigio en su contra. Ahora, de que existe una campaña de desprestigio, existe, lamentable, pero no sé, a mí igual se me hace curiosito ver a Evelyn Matei alegando que hay mentiras de lo que ella ha dicho o no ha dicho, de lo que dice o no dice su programa, cuando Evelyn Matei difundió mentiras sin ningún problema, hace no mucho tiempo atrás, respecto a la Constitución, por ejemplo. sí, bueno, Evelyn Matei además se nota que está desesperada primero. Yo creo que es una señal de desesperación. Como 100%.
dentro de su comando. Se ha filtrado a la prensa efectivamente discusiones internas, sobre todo críticas hacia su jefe de campaña, Diego Paulsen. Y como decís tú, estos videos donde se le pregunta si es que se va a bajar, si es que se va a bajar, y dice como, basta, y se va. ¿No? Y ese donde al periodista que le estaba preguntando, que además, sorry, pero bueno, le preguntó de súper buena manera, así como, es que se ha dicho, es que, pero entonces no se va a bajar, no sé qué. Y es como, ¿quién lo mandó? Eso no está editado. Esa es No, una pregunta que pasó. O sea, y el tono, la cara, fue muy, o sí, sea, entonces está con todas esas cosas bien cruzadas. Entonces, en ese sentido, como eso le hace bajar en las encuestas, le hace bajar en encuestas eso de nuevo, su no posicionamiento en redes sociales, su no posicionamiento en la prensa, incluso como cuando, lo vi un rato cuando estaba en los matinales, fue el matinal del Mega, parece, y estuvo una conversación con Sabas Chaguán sobre, no me acuerdo el tema, sobre el levantamiento del secreto bancario. Sobre el levantamiento del secreto bancario. Entonces empezaron a conversar del levantamiento del secreto bancario y ella se notaba que estaba muy nerviosa. Le decía, y me vas a dejar hablar, y me vas a dejar hablar. Y de nuevo, como bastante dura en el sentido de que como están todos en contra de ella. Por supuesto, como se nota que Republicano sigue haciendo su mismo juego, sigue habiendo una campaña de desprestigio contra ella y creo que también nos da una señal de que saben que ellos son la discusión, son una discusión entre ellos. Por ejemplo, decía que Evelyn Matei que su adversario político era el gobierno, pero su adversario electoral era José Antonio Cast, Franco Parisi y Johannes Kaiser. Después, Cast salió un poco a replicar, a decir que no son adversarios políticos, sino que el enemigo del oponente está al frente. Entonces, pero saben de que se tienen que quitar votos entre ellos. En primera vuelta, ya un poco lo conversamos la semana pasada, Jara va a llegar a primera vuelta, perdón, a segunda vuelta, y la disputa está entre los otros cuatro. Porque ahí está el mundo de la oposición, esos van a ser los votos que se van a mover. Jara ya agarró su masa que le debería alcanzar para llegar a segunda vuelta, sumar algunos otros votos a lo largo de la campaña, pero va como avión, va ahí repuntando y llegando a la encuesta y subiendo en la encuesta. No sabemos en qué momento se va a estancar, pero está subiendo y va bien. Pero en el caso de las oposiciones vemos que la pelea está ahí. Se están peleando entre ellos, están discutiendo entre ellos, están buscando ese público de derecha, se están alejando del centro, porque el centro ya vimos que, sobre todo para la primera vuelta, no existe. Ya llegamos a la segunda vuelta y ahí es donde se empiezan a moderar los candidatos. yo creo que ellos como que están teniendo su primaria, están teniendo su primaria en primera vuelta. Esa es la actitud Sí. que están teniendo, como, porque ellos saben que están compitiendo, ellos saben que no hay un escenario o que tendría que pasar algo enorme. O sea, tendría que salir que Janet Jara mata pandas en su tiempo libre, que efectivamente come guaguas, para que no le dieran los votos para pasar a primera vuelta. O sea, tendría que no ir a votar una cantidad de gente. O sea, es muy difícil. Entonces ellos están teniendo su primaria. Ahora, por lo que he visto, Franco Parisi está como bien alejado de esta situación, él no está interfiriendo y es lo que tiene que hacer al final, como, o sea, a él tampoco le conviene ni defender a Evelyn Matei ni defender a José Antonio Cast, él tiene que esperar a que los votantes le lleguen, básicamente. Pero no sé, y también es como, obviamente el Partido Republicano sale a negar sus conexiones con estos videos y todo, pero perdón, ¿quién te va a creer también? Si no es primera vez, y de nuevo, esta cuestión de, esto ya lo hemos visto. Lo que pasa es que ahora les está afectando entre ellos, pero el Partido Republicano, Chile Vamos, han sido también mentirosos antes. También han compartido cuñas mal cortadas, también han compartido frases fuera de contexto, solo que ahora lo están haciendo entre ellos, en vez de a otra persona, a otra parte del espectro político. Sí, además creo que eh, como ojalá esto también se mantenga para adelante también.
Como si es que no les gusta esta weá de la campaña sucia, compartir mentiras del presidente. Me acuerdo, por ejemplo, José Antonio Caz, que compartió este video donde Boric estaba como con la camisa abierta, que decían que estaba curado. Y no, estaba hacía calor y salió un niño que venía del partido de la Católica, me acuerdo, y sacó fotos con el niño y salió el papá como a mostrarle el video y decir como, no, el presidente no estaba curado, estaba como al contrario, siguió conversando con nosotros, muy buena tela. Estaba contento porque éramos de la Católica y bla, bla, bla. Y así podemos hacer una lista gigante de mentiras que se ha ido manejando desde el mundo de las oposiciones, como decís tú, el proceso constitucional. El primer proceso constitucional, si bien las cosas no se hicieron perfectas, un gran porcentaje fueron por las mentiras que se impulsaron desde Chile Vamos y desde el Partido Republicano. Ahí todavía no estaban los nacionales libertarios, pero también hubieran mentido respecto a ese proceso. Entonces, como si hablamos de campañas sucias, si hablamos de desprestigio, como mantengámoslo para adelante también, pues seamos consecuentes. Seamos consecuentes respecto a las cosas que manejamos. Matei, cada vez que tenía la oportunidad, utilizaba mentiras para desprestigiar al gobierno. Entonces, como en ese sentido, hagámonos cargo también de estas cosas en adelante. Por ejemplo, Janet Jara. Janet Jara salió a decir cómo que lata que es lo que le está pasando a Evelyn, como no, nada que ver. Como ser mujer en política es difícil, así que como estamos más expuestas a estas situaciones, más que decir como no, tienen razón y como o eludir la pregunta, no, bien firme en relación a que, puta, compromiso con la democracia, compromiso con la competencia limpia, la discusión de ideas, cuando aquí supuestamente los antidemocráticos son los comunistas. Y lo peor es que si esto le estuviera pasando a Janet Jara, ninguno de estos personajillos la saldría a defender. ¿Y De qué, hecho, y qué está pasando? Yo creo si saliera que un video alterado en el que Janet Jara le manda saludos a Nicolás Maduro eh, y se supiera que es falso, ellos en vez de defenderla dirían como, ah, pero seguro eso piensa, así que da lo mismo. ¿Por qué digo eso? Porque cuando salió un titular falso de que Maduro le mandaba saludos a Janet Jara por su victoria en las primarias, fueron personeros de partidos de la derecha quienes compartieron esto con mensajes hablando de cómo Janet Jara era antidemocrática. Y cuando se supo que era falso, y era evidentemente falso, ellos dijo, ah, pero no importa porque muy alejado de la realidad no está. Entonces, ahí a mí me viene esta cuestión que es como, yo lo agradezco que siento, si bien no voy a decir que la izquierda no juega sucio a veces también, si es verdad, o sea, lo hemos visto también. Pero también siento que en particular la alianza de gobierno, por ejemplo, es muy de ese tipo de política, de esta política más limpia, menos mentira, menos aprovecharse de la información sacada de contexto. Y eso está bien, pero a veces uno igual llega a dar un poco de rabia que es como, si esto fuera al revés, a ti no te estaría ayudando nadie. ¿Cachai? Pero bacán que la línea sea esa, que la línea sea salir a decir como, esto está mal. Sobre todo cuando, incluso sabiendo que ellos no tienen problema de hacer esas mentiras cuando se trata de cagarte a ti. y estaba leyendo, por ejemplo, que me acordaba de declaraciones, por ejemplo, de el diputado Frank Sauerbaum. Uy, los apellidos que tienen estos compadres. Que, por ejemplo, dice, Esquela, el presidente del Partido Republicano, es el sicario de José Antonio Caz. Por supuesto, en un contexto donde que vamos a hablar un poco más adelante, donde se escapó un sicario de la cárcel. Y el otro es Leonardo Kunzman, del Partido Republicano, que señalaba que no es Alzheimer, es locura temporal. Entonces como que también siguen profundizando la cuestión, po. Como que no lo buscan arreglar. Después salió Esquela, por supuesto, a decir como vamos a dejar toda esta cuestión hasta acá, a partir de un poco de las declaraciones de Sauerbaum. Pero volviendo al tema Matei, como en general, bueno, antes, un poco lo que decía ahí del tema del mundo del oficialismo, de que un poco más limpio, ojalá no se le olvide, porque fue bien fácil atacar al Partido Comunista en la primaria. Fue súper fácil. Y fue Eh, fácil.
las últimas elecciones en general inventar cosas o sacar de contexto cosas, editar cosas, agarrarse de una frase corta. Bueno, al gobierno se la hacen siempre, o sea, Sí. la cantidad de veces que la frase entera dice algo, pero la cortan hasta donde conviene y ¡ah! ¿Vieron? ¿Cacharon? Entonces, por ejemplo, a la ministra de la Mujer se la han hecho muchas veces, muchas veces. Como a ministra Jara se la hicieron mientras era ministra también. Entonces, no sé, es bien agotador y hasta cierto punto dan ganas de decirles como cansa o no. ¿Cierto que cansa? Porque obvio que es frustrante y obvio que está mal. Obvio que está mal, pero eso solamente prueba que hasta dentro de los mismos partidos, como están usando tecnología que es peligrosa, como lo es editar cosas, usar IA, etcétera, etcétera, para las campañas. Y también sin consecuencias, porque obviamente, o sea, si de repente se les escapa, de repente, por ejemplo, esto mismo de Sauerman o Kunzman compartiendo cosas, pero no va a ser la cuenta oficial del Partido Republicano la que comparta un video editado de Evelyn Matei, editado así fuertemente editado. Entonces también les es muy fácil negar sus vínculos con las cosas y en verdad no hay cómo probarlo, pero tampoco como insulten la inteligencia a la gente, ¿cachai? Esa cuestión como, no, no tuvimos nada que ver. Solo gente ligada a nosotros comparte las cosas, pero no tuvimos nada que ver. Entonces, como, ya, po. Ahí tenemos que estar nosotros como ciudadanos igual como al ojo, porque efectivamente son cosas bien incomprobables. Y muchas cosas son bien incomprobables. Por ejemplo, lo que cuando pasó el tema del proceso constitucional, que era como siempre hablamos de los bots de Cast, pero técnicamente no son bots contratados por De, José Antonio Cast. Dicen. dicen, quizás, no vemos. Eso, coloquémoslo en condicional. Pero Ahora, yo hasta cierto punto me alegro de que aquí hayan empezado a dispararse entre ellos y no hayan ido al blanco fácil, que es acusar a que la izquierda la está haciendo quedar mal. Porque en verdad a la izquierda, en este momento a la izquierda no le beneficia que Evelyn Matei quede mal, como... Porque siendo honestos, yo creo que ya todos, incluida Evelyn Matei, saben que Evelyn Matei es bastante probable que no sea la que pase a segunda vuelta. y eso te iba a preguntar. Se habla mucho en ciertos analistas políticos, incluso gente del propio comando, que esto es irremontable. ¿Es irremontable? No, ¿No? no, Ah, falta ya. tiempo. Yo, Ya. yo no creo. O sea, si la elección fuera mañana, sí, o El día sea, del hoyo. amiguita mía, ya despídase. Estuvo bueno mientras duró, páselo bien, tómese unas vacaciones. La elección no es mañana, la elección es en noviembre. Pueden pasar muchas cosas, uno no sabe. O sea, de hecho, volvamos a la elección anterior. José Antonio Cast tampoco era el que a estas alturas del año pasaba segunda vuelta dentro de la derecha. O sea, se asumía un poco que Sichel Sí, estaba más. podía, Yo creo que estaba más parejo que ahora. sí. Estaba más O sea, parejo. ahora existe una desigualdad bastante grande entre los candidatos y ahí había como ya una cosa que tú decías como, bueno, o sea, si Sichel le ganó a Lavín, claramente Sichel puede pasar a segunda vuelta. O sea, Ya me éramos eh, volado, el tema del centro. Se habla mucho del centro, creo que en primera vuelta, cuando importa bien poco en primera vuelta, yo creo que a esta altura. sí. Entonces, no sé. Yo creo que pueden pasar cosas. Creo que si Evelyn Matei se comporta como se ha estado comportando, hermanita mía, vaya agendando esas vacaciones que se va a tomar después de la elección. Absolutamente. Y creo que. Pero yo estoy más cerca de lo irremontable que vaya efectivamente a emparejar las cosas. ¿Por qué? Porque si bien Evelyn Matei viene haciendo campaña hace mucho, mucho rato, este tramo, esta última, no es recta final, pero sí es la parte final de la carrera, donde uno empieza como a buscar sus mejores estrategias, lo ha hecho pésimo.
y lo sigue haciendo pésimo y se sigue hundiendo. Entonces no veo como un, una sensación como del propio comando de decir, la estamos cagando. No hay una autocrítica de decir que estamos haciendo las cosas mal. Entonces como falta ese sentir de como dar vuelta el timón, dar vuelta la weá, de decir cambiemos todo lo que estamos haciendo. Por ejemplo, cuando sacó los voceros, dije ya, aquí puede como cambiar la cuestión de decir, ya saquemos a todos estos jugadores, traigamos a todos estos otros que nos pueden ayudar mucho mejor y vamos para adelante. No, yo siento que está súper lejos de eso. Como no veo una sensación de decir como, porque necesitas este giro de timón así como a 360 y cambiar todo lo que estás haciendo porque lo estás haciendo mal. Sí, yo creo que todavía hay una posibilidad, pero como te digo, si se sigue comportando así, o sea, sí, vaya agendando sus vacaciones, pero creo que una de las cosas que yo vi y dije, ellos también están asumiendo que van a perder, fue cuando ya empezamos con el llantuqueo de lo mismo que te decía que estaba pasando con el socialismo democrático antes de la primaria. Todos son muy pesados conmigo. Yo estoy haciendo todo bien, yo soy la que más sabe, yo tengo el mejor equipo y todos están siendo súper pesados conmigo. ¿Por qué si yo soy tan bueno con ellos? Y cuando ya empezamos con este llantuqueo, yo quedo así como, ah, esta persona no está cachando que no, no eres la mejor, no eres la mejor. O sea, quizás objetivamente en otros parámetros sí, eres la más preparada porque te criaron para ser candidata a presidenta, ¿cachai? Todo lo que queráis. Pero claramente la mejor candidata no eres porque no es que estén siendo pesados contigo, que no estáis convenciendo. O sea, entonces cuando ya empezamos con el llantuqueo de, pucha, yo en verdad hice todo bien, yo puse todo mi esfuerzo, pero yo pierdo porque están todos siendo súper pesados conmigo. Ahí ya es como, pucha, no hay nada que hacer por ti. Como en verdad no estáis cachando que la persona que está teniendo, salud, Gracias. que está teniendo una mala actitud no son los otros. O sea, en este caso sí, también los otros efectivamente están haciendo una campaña fea, ¿cachai? Pero ese no es tu principal problema. La gente no está, cuando la llama a la academia y le pregunta la mención espontánea o por qué candidato prefiere votar, lo que sea, y no está diciendo Elin Matei, no es porque vieron un video en Twitter, no, en Facebook, En TikTok. donde te demoraste más en contestar una pregunta. Quizás alguno, como, pero la verdad es que el resto, no, no es por eso. Es porque estáis siendo pesada y porque estáis contestando puras tonteras en las entrevistas y porque en verdad no estáis teniendo un plan y porque tus voceros dejan la cagada cada vez que hablan. Y Es ver porque cuánto dura este discurso también. no, Como si y llegáis de aquí a como noviembre diciendo esa weá, terrible. estamos tan lali. Yo ya veo que algo que en algún debate, esta como clásica entrevista post-debate va a tener este momento como de, no, es que todos tuvieron una pésima actitud y te apuesto que lo más chistoso es que si tú veis el debate de vuelta, todos van a estar tratando mal a Janet Jara, Súper probable. porque así es la cosa, como... Ay, no, me parece terrible. Absolutamente. Entonces, como ver eso, el lineamiento de campaña que toma Matei, porque queda, queda efectivamente de cara a agosto, que es un poco la definición, que por lo que sé, Mike Nichols no va mal para poder llegar a la papeleta. Eh, entonces, como, imagínate ese escenario catastrófico, donde, de nuevo, que hay cuarto, que hay quinto, por detrás de Mike Nichols, por detrás de Parisi. Kaiser difícil, lo veo ya cada vez más abajo y más perdido. Pero en ese sentido, creo que se va para un escenario catastrófico. No sé cómo eso también se reflejará en la parlamentaria, que lo veo difícil. Porque generalmente lo hemos visto en las elecciones anteriores que si bien gana el candidato republicano, sigue ganando la UDI, sigue ganando Renovación Nacional, sobre todo en el tema de regiones, porque tienen un buen posicionamiento territorial, un posicionamiento en medios regionales. Entonces,
Por ese lado, bien. Pero yo creo que va de cara a un escenario. Si pensábamos que Sichel ya era malo, yo creo que va camino a que efectivamente puede ser mucho, mucho peor. Y con una candidata, por ejemplo, si bien Sichel ganó la primaria, siento que nadie nunca lo vio como presidente. Por ejemplo, pero yo siento que sí vimos a Matei como presidenta. Es que Evelyn Matei empezó su campaña muy antes. Y yo siempre voy a decir que ese fue uno de sus grandes errores. Porque el problema de cuando empezáis tu campaña 4 años antes de una elección, porque sí, Evelyn Matei no empezó su campaña cuando dejó de ser alcaldesa. Cualquiera que diga eso está mintiendo y sabe que está mintiendo. Porque no hay forma de creerte. Funito, yo Evelyn creo. Matei, Evelyn Matei empezó su campaña cuando empezó su segundo periodo de alcaldesa. Si Sí. es que no antes. Si es que no antes. ¿No? Porque Evelyn Matei es una figura, es de estas figuras de la política que yo siento que existen en todo el espectro político, que fueron criadas y crecieron pensando que tenían que ser presidente. O sea, hay un ejemplo súper tangible, que es Meo, también Meo, o sea, y hasta cierto punto, Carolina Toá también tiene un poco esa misma, estos nepo babies del espectro político que crecieron para eso. Uno puede decir que tiene que ver con como esta responsabilidad de servir, etcétera, etcétera, pero Evelyn Matei claramente, todo lo que ella ha hecho es un poco como ese meme de como todo lo que he hecho, toda la gente a la que traicioné ya solo para llegar aquí. O sea, ella quiere ser presidenta. Lo ha intentado cuántas veces también. O sea, ya nosotros nos reímos de Meo, nos reímos de Lavín, pero Evelyn Matei no se queda atrás. Entonces, ella empieza su segundo periodo de alcaldesa y claramente este siempre fue el foco. O sea, su misma forma de hacer política local era orientada hacia, si yo lo hice en Providencia, imagínate lo que puedo hacer en el país. Cuando igual se caería de cara, porque la forma de funcionar de un país entero no es como el de una comuna, y una comuna además privilegiada, con buenos fondos, buenas infraestructuras. Si Evelyn Matei hubiera sido alcaldesa de una municipalidad difícil, te la compro un poquito más. Entonces ella empieza su segundo periodo y siempre con este discurso. Y resulta que en el último tiempo de su mandato municipal, ella era la candidata Matei, o sea, fue vocera primero del rechazo de salida y después de la segunda intento de constitución. ¿Cómo era No eso? sé si vos... ¿Ah? ¿No era prueba de rechazo? ¿Era sí o no? Creo que era sí o no, pero no estoy segura, porque no era prueba de rechazo, No, no era prueba de rechazo. pero ¿A favor o en contra? a favor. Y sus argumentos eran cada vez más malos, porque ella ya no estaba siendo alcaldesa. O sea, de hecho, yo creo que yo hubiera sido vecina de Providencia, hubiera estado indignadísima con que esa señora estaba más preocupada de cualquier otra cosa menos de ser alcaldesa. Entonces, el problema de cuando empiezas tu campaña tanto tiempo antes es que las campañas también tienen que ver con que la gente hable de ti, con que la gente sepa qué estás haciendo y todo. Y el tema es que si estás en campaña tanto tiempo, se te empiezan a acabar los trucos también. Y a estas alturas, después de haber estado todo este tiempo en campaña y la campaña oficial recién va a empezar, ¿ya qué vaya a hacer si ya hay hecho todo? Te falta hacer franja nomás. Y está ahí. Eso mismo, como tenés que apuntar todo a las franjas y los debates que cada vez pesan menos. Cada vez pesan menos. No sé qué tanta la aguja te puede mover efectivamente la franja o los debates, porque antes teníamos solamente esa herramienta y ese espacio. Pero ahora las redes sociales te masificaron todo. Y es un constante aparecer de eso. Por ejemplo, ahora, sobre todo después del 18 de octubre, los matinales dieron un giro diferente a efectivamente la participación de los candidatos presidenciales y el tema de que se habla de las noticias y que hablan de la delincuencia y de que el país está patas para arriba. Algo que nosotros no veíamos, por ejemplo, hace 10 años atrás.
como en, no sé, en los tiempos de Felipito, ¿cachai? Así como si bien Felipito hablaba un poco de política, no eras, Sería diputado, Felipito. sería Senador. diputado. Como mostrar ese espacio, a diferencia de, por ejemplo, Neme, que ahora es un ícono de la opinología, el CEPU, Julio César, son periodistas de otro perfil, entonces como que ya tenéis que eso posicionarlo en los medios de comunicación, entonces estáis como zorra recontra expuesto. Antes era la franja y ya está, la franja y los debates, pero ahora la gente lo decae menos. Entonces no sé qué tanto eso te va a generar una diferencia en relación a lo que se puede conversar de ahora en adelante. Eh, y también algo te iba a comentar respecto a Evelyn Matei y se me olvidó. Eh, bueno, Bárbara, algo más que agregar respecto a este primer tramo. Un poco de lo que está pasando con Evelyn Matei, con el mundo de las oposiciones que estamos viendo, que cada vez Matei se está alejando del sillón presidencial, dejándole el camino libre y cito a José Antonio Cast de por lo menos llegar a segunda vuelta. Ay, no sé, en verdad, de nuevo, ojalá este espíritu de la campaña limpia le dure, que sea efectivamente algo que va a abrazar y va a hacer, porque hemos visto en el pasado que la campaña sucia no le importa tanto cuando le juegan a favor a ella y a sus causas. Eh, y nada, ojalá también se pongan las pilas, porque yo, o sea, en todo escenario, creo que si cuando estamos hablando de las derechas, como Evelyn Matei es dentro de las opciones que existen de las derechas que van a disputar, Evelyn Matei sí vendría siendo un poquito lo menos antidemocrático. Entonces, como yo creo que por el bien de eso, como efectivamente debería ponerse las pilas. El tema es que lo que estamos viendo es que no lo va a hacer. Y ese es esa es la gran tragedia, creo yo. Sí, veo, como digo, yo veo irremontable la situación de Elimate. No lo veo en ese sentido transmisible a decir como, no, hay que dar vuelta a todo porque estamos haciendo las cosas mal. No, creo que falta autocrítica en el comando de ahí de Providencia, ahí en el Odoro de Yañez, o de Avenida Suecia, creo que están en el Audi. Pero sí, es sector alto. Entonces, creo que se ve bastante irremontable el escenario y al mismo tiempo Evelyn Matei, yo creo que las vacaciones me las tomaría ahora. Como me tomaría una semana de descanso, de desconexión. Así, desaparecer una semana. Porque se nota que está estresada. Está hasta arriba de estresada y la prensa no te va a ayudar. Porque te va a seguir preguntando si te vaya a bajar, si es que efectivamente estás enferma, porque así se ha transformado todo esto. Entonces, como ya tener tres, cuatro situaciones de que te preguntan y te da enojada, así como estos hueones que me andan preguntando, weá, como que lo diría Evelyn Matei, claramente, eh, te afecta mucho, porque ese es el clip de 5 segundos que te va a salir en Instagram. Porque no va a salir la entrevista completa. No, va a salir los últimos 5 segundos cuando tú digas sí, y este que lo mandó, o a decir basta, cuando te están preguntando. Entonces, como la mandaría a hacer pilates, yoga, reiki, un método de relajación, porque efectivamente, como estás perdiendo el control y eso te está afectando y te va a afectar más, y te va a afectar mucho más. Así que, consejo para Evelyn, tranqui, sí. Como de eso se trata la política, ¿ya? Y ojalá no siga ampliando más esto de que todos son tan malos conmigo y yo soy tan buena. Pero bueno, vamos con el siguiente tema que si bien no es este tema en particular, es una seguidilla de cosas que han pasado de las instituciones públicas que terminan mermando la confianza. La semana pasada, sí, creo que fue técnicamente la semana pasada, o si no hace 2 semanas,
tenemos que ocurrieron dos hechos relacionados con las Fuerzas Armadas y el narcotráfico. Que tenemos que en un cuartel en Colchane encontraron cocaína y en un vuelo de Iquique a Santiago encontraron ketamina. Después tenemos que ocurrió una situación que, es todo esto muy en resumido, creo que ya todos los la audiencia de este podcast un poco más, por lo menos escuchado respecto a estos temas. Tenemos que se liberó a un peligroso sicario por errores de protocolo, por quedan las sospechas, por supuesto, de qué pasó aquí. Además, al final le habían puesto un nombre en su registro, pero al final tenía otro, y todo esto fue a través de correos, pero en fines cuentas se liberó un sicario cuando no correspondía, que estaba en prisión preventiva. Y también tenemos que el director del Servicio de Impuestos Internos, que se le solicitó la renuncia el día de ayer, no pagaba sus contribuciones hace 9 años. Las terminó pagando, pero la renuncia ya se la habían solicitado. Entonces tenemos que o por lo menos esta semana, y podemos seguir nombrando diferentes casos de corrupción, de manejo de diferentes situaciones, que afectan la confianza ciudadana. Sobre todo en un tema tan sensible como es la seguridad. Efectivamente estamos teniendo casos donde las instituciones del Estado pueden haberse visto corrompidas. Mucha gente está diciendo que ya el crimen organizado llegó a las instituciones. Hay un poco pasándonos al lado más fatalista de toda esta situación. Pero creo que estamos llegando a un punto en que cuesta confiar y eso merma el tema de una democracia sana de que nosotros siempre nos hemos enorgullecido de decir. Así que, Bárbara, vamos a hablar de instituciones y confianza. Tema complicado, tema que difícilmente encontrar solución, pero creo que es algo que debería conversarse en campaña, porque estamos viendo de que eh, las declaraciones son más de nada para pegar que buscar soluciones. Sí, no, yo no he visto soluciones. Partamos por ahí. Ah, No he visto ninguna. Algunas cosas que, por ejemplo, lo del secreto bancario, levantar el secreto bancario, pero ¿es una solución realmente? es Como que, superficial, sí. entonces es como ya, y en verdad, como, entonces, yo no he visto más que eso, el resto es pegar, 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 y ahí de nuevo entramos con las mentiras, o sea, la cantidad de gente igual, o sea, autoridades, miembros de partidos que involucran, por ejemplo, al gobierno, desinformando completamente, y no porque una le guste el gobierno, lo digo, es porque separación de poderes del Estado, mi gente, como no hay una. Entonces, como que, no sé, yo lo veo bien desesperanzador en general, como que he visto todo esto y es como que me salen las noticias y es como, ay, ¿cómo tanto? ¿Cómo? O sea, Sí, cuesta ver esto. Como cuando lo he visto no quiero ni verlo mucho. Porque efectivamente es... Cuando hablamos un poco del país que no queremos, creo que se parte por aquí. Creo que se parte por aquí. Y creo que se relaciona también con el tema anterior, en el sentido de que como la política en general se ha llevado efectivamente a un proceso del que le pega más al otro, de efectivamente como no hacerse cargo, porque por ejemplo, como decís tú, el oficialismo es como, insiste con el tema del levantamiento del secreto bancario. Efectivamente, y es una herramienta, pero no sé si es un factor que, por ejemplo, te solucione que el crimen organizado entre al Poder Judicial. Creo que es efectivamente, puedes llevarte preso 3 4 5 6 personas, líderes del Tren de Aragua, de los Maras Salvatrucha, de los que sea. Pero eso no te evita que efectivamente tengáis jueces mojados. Que tengáis personas de las Fuerzas Armadas coludidas. Creo que eso es más grave, porque el otro es una sospecha. Pero aquí está comprobado. Uno de las personas que estuvo detenida señaló que estos viajes están desde enero. Desde enero están viajando puta, aviones con droga de las Fuerzas Armadas. Nosotros reclamamos porque Boric viaja en un buen avión. Nos reclamamos porque el huevón tiene que ir a Brasil.
Pero puta, como estamos utilizando nuestros aviones efectivamente para cometer delitos, nosotros pagamos esa weá. Nosotros, ahí yo creo donde va la indignación. Nosotros tenemos nuestros impuestos puestos ahí, ponemos nuestro esfuerzo. Y de verdad no se hace nada. No se restringe, no se fortalece, no nos sentamos a decir como, "Weón, esto se nos puede ir de las manos". Y todos, como incluso un tema de mal uso de conceptos que hace que desvíe la atención, que es que Boric instruyó, no me acuerdo el concepto bien, pero que fue que como se habló de que Boric está influyendo en la decisión del fiscal al momento de generar. Después salieron los periodistas, salieron los políticos a decir como, y tuvo que salir el ministro Cordero a decir, mira, sí, él no se refería a esto, se refería a esto otro, porque no hay influencia en los poderes del Estado. Entonces, si nos mantenemos con esta prescindencia como muy extrema, efectivamente, de separar los poderes del Estado y que la justicia siga funcionando por su lado, creo que eso de nuevo, vamos a perder el control, vamos a perder un poco todo esto. Y creo que de verdad no nos estamos haciendo cargo nadie, no nos estamos haciendo cargo nada, como que nos estamos indignando nomás, pero la clase política no se sienta a decir como, oye, reformemos esta cuestión, oye, fortalezcamos las penas, porque de verdad si no se nos va a escapar de las manos, se nos va a escapar de las manos. Y si todo esto sucedió en un mes, no esperemos cómo puede suceder de ahora en más adelante. Por ejemplo, lo que pasó también con Camila Musante, que no que obviamente entra como un poco medio extraño, que es que le dejan comentarios de amenazas de muerte. Y también entró a fiscalía a buscar un poco como el tema de los culpables. Pero de nuevo, sigo haciendo comentarios de redes sociales y ver cómo se termina zanjando esto, si es que efectivamente era el tren de Aragua el que estaba amenazando a un político, que también es algo súper, súper grave. Así que bien desesperanzador todo esto. Como que cuando lo he visto me pone a pensar. Como que uno de los motivos que no llega a hacer este podcast, que es comentar estas situaciones, porque la clase política está bien al día. Sí, sí, y también como ciudadanía, como el de, ¿cachai? Como esta misma cuestión yo lo he visto con Musante, por ejemplo. Gente que comentaba como que filo, o sea, es política, como lo tenés que bancar. Eso es algo que yo he visto mucho que se da sobre todo entre políticas mujeres, que denuncian, que dicen, que ni siquiera como que denuncian, sino que hacen ver que les llegan comentarios que son amenazas de muerte, que son amenazas de violaciones, que son cosas, insultos y todo, y cuando lo hacen ver es como, no, es sin llorar. Como, loco, no está llorando, está contando una cuestión que igual es seria, ¿cachai? O sea, la cantidad de políticas, mujeres que tienen que leer cosas que dicen sobre sus hijos. O sea, entonces, y ahora pasa también con esto que uno lee los comentarios de la misma ciudadanía y queda ahí así como, parece que estamos todos al de, no solo la clase política. Sí, porque es que pasa también que nosotros estamos llevando efectivamente todo esto a un espectáculo. Yo creo que también hay un factor bien clave en eso, como, como por un tema ya de cultura, por ejemplo, televisiva. Las radios se toman más tiempo, por ejemplo, que el entrevistado y ha hecho harta entrevista el director de Gendarmería, y ha ido a Infinita, ha ido a ADN, ha ido a Cooperativa, etcétera, etcétera. Pero la tele, por ejemplo, volviendo a señalarlo, pero no sé, pues José Antonio Neme, que tiene un tono particular, lo mismo Julio César, como la masificación de este tipo, el material del 13, los personajes que invitan a esto, incluso como los políticos conversan respecto a esto. Por ejemplo, de repente me pasa que veo que hay un panel en el matinal y después invitan a políticos a conversar como desde el Zoom. Y están los políticos callados 5 6 7 8 minutos mientras los panelistas conversan cuando de nuevo sos periodistas, tú tenés que preguntarle a los que tienen un involucramiento en la situación. Si los vais a invitar,
comenten y de nuevo hablen ellos. Como que ellos se involucren, porque los protagonistas no son ellos. O como por lo menos así lo veo yo. Porque si bien el periodista se indigna y tiene sus espacios de comentar, cuando tenía un invitado, apriétalo a él, y entrevístalo a él, y busca expertos y conversa respecto a la situación. Creo que eso se lo está pasando cada vez menos. Y los mismos políticos están siendo más opinólogos que políticos. Entonces, como ciudadanía, si es que estamos expuestos a eso, si es que estamos también viendo a los republicanos que hacen campañas falsas en redes sociales, que las noticias falsas están a la orden del día y, y que de nuevo nos da lata escuchar un podcast de 1 hora hablando sobre el tema, de nuevo estamos complicados, está complicada la cuestión, está complicada la cuestión. Así que efectivamente como ciudadanía tenemos que hacernos responsables, pero también no tenemos cómo. Creo que como también nosotros nos hacemos responsables como ciudadanía, si es que tenemos que la tele nos está colocando música de tensión mientras está mostrando los videos del sicario escapando. Sí, no sé, como que a mí en general también me da lata ya, es como, me da lata tanto desde como, a ver, como esta especie de catástrofe, así como ya todo muy terrible y que sí, terrible, pero como incluso más terrible de lo que es, a la normalización como de, bueno, así estamos, que eso también es algo que Sí, po. escuchamos, como ese, así está la cosa. Y muchas veces ese así está la cosa no es tan así, como... Entonces, como que, no sé, me pasa que me tiene bien cansada, como da lata que nadie aclara las dudas realmente, como es meterle más fuego y más fuego y más fuego, y meterle ahí una nota con la voz de periodista, el aquí estamos, como, como ya. Y el tema es que también te dejan un qué se hace, si hasta las mismas personas que deberían estar súper preocupadas de que esto se arregle, dígase la clase política, dígase las instituciones, los mismos dirigentes de las Fuerzas Armadas, deberían estar bastante más preocupados de lo que parecen estar. Y eso, por ejemplo, se nota con este tema del sicario. Que efectivamente no sabemos quién chucha es responsable. Porque Gendarmería dice que es Fiscalía, Fiscalía dice que es Gendarmería, la clase política dice que son las dos, y así es. El gobierno. Y otros dicen que es el gobierno, y otros dicen que efectivamente es porque están todos mojados. Entonces, como si nos estamos tirando la pelota para allá, la pelota para acá. Por ejemplo, el Poder Judicial ya hizo un poco este intento que fue el fiscal nacional, el ministro de Justicia y la presidenta subrogante de la Corte Suprema. Ya, y ahí conversaron y dieron un poco sus declaraciones que no dijeron nada. Es decir, como estamos trabajando para usted y nos estamos viendo que efectivamente se encuentren responsables. Como, por ejemplo, se sabe que el sicario tomó un Uber que pagó 2,5 millones para llegar a Iquique, creo que era, como de Estación Central a Iquique. Pagó 2,5 millones por un Uber. Y de nuevo, si sabemos eso, lo más posible que ya esté fuera del país, ya jodimos. Ya fuimos. Entonces, como es un tema de responsabilidad generalizado que de nuevo nos estamos tirando la pelota ante todo, que todos somos culpables, pero al mismo tiempo nadie hace nada. Y no se llega a ningún consenso y avance. Y al mismo tiempo las propias instituciones hacerse responsables de lo que ellas mismas están señalando de lo que puede ocurrir. Entonces, ¿cómo confiamos nosotros? Si vivimos en un sistema que es así, por ejemplo, que el director del Servicio de Impuesto Interno no pague sus contribuciones. Como podemos criticar mucho el impuesto de la contribución, pero 9 años, siendo tú el que está a cargo de la cuestión, tienes que ser el número uno en poder solucionar eso. Porque si de nuevo, como estratégicamente decir, si esto se filtra en las noticias, voy a perder mi trabajo. Cosa, ¿qué pasó? Eso me pasa de repente con la gente de responsabilidades públicas grandes. Que pienso, ¿cómo? Por último, si no lo vaya a hacer por qué es lo que hay que hacer, que es
la ley, que es, etcétera, etcétera. ¿Cómo por último no vas a hacer las cosas porque se ve feo si no lo haces? Porque si te pillan no haciendo, como, ¿cachai? Es una cuestión como, si no lo vayas a hacer porque es tu responsabilidad. Como, por último, como de nuevo, también cuando sale gente como a dar respaldos o a pedir disculpas, que te decís como, bueno, por último, si no lo hacís porque tenéis que, porque es lo que sientes, hazlo porque se ve feo que no lo hagas. Entonces, es como a nadie, a ver, yo defensora de los impuestos, siempre, vengan de uno, me da lo mismo. Yo defiendo completamente la existencia de los impuestos, paguen sus impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Aún así, obviamente a todos nos da paja pagar plata, a cualquier cosa, no solo a los impuestos, como uno, el hecho de perder plata nunca te gusta, pero es lo que hay que hacer y uno lo hace. Entonces, que además el loco que se supone que está encargado de la unidad no lo haga, es como ya. Porque además después, ¿con qué cara después le dicen a la gente que pague sus impuestos? Eso, y como él no. Creo que también como esta señal de confianza en la ciudadanía es importante. Creo que es muy importante decir como de repente pasa como con los niños, que uno dice como, ah, ya como él. Y aquí sucede lo mismo, es decir, por qué la justicia es diferente para unos que para otros. Y lo vemos, por ejemplo, con los casos de los políticos que están siendo investigados por diferentes motivos. Es decir, como se nota que hay unos privilegios, por ejemplo, el caso de Hermosilla, el caso del Papa Macaya. Como nosotros vemos esos casos de decir como ellos están siendo privilegiados y si lo llevamos a casos mucho más preocupantes, por ejemplo, el caso de Punta Peuco. Como el tema es que, si bien efectivamente son violadores a los derechos humanos, también están siendo ciudadanos de primera clase, están siendo privilegiados dentro de efectivamente su encierro. Pero que firmaron un recurso de protección porque les quitaron un refrigerador. Como es de verdad solicitar que efectivamente están perdiendo sus derechos porque efectivamente cometieron un delito. Entonces, si ellos nosotros no queremos cometer ningún delito, pero esperamos que por lo menos la justicia sea equitativa para todos. Y vivamos en un país equitativo para todos. Y por eso hay que votar. No, no voy a decir por qué, pero creo que ya está súper claro. Sí, no, tampoco. No, aquí no hay Hay transparencia. transparencia, creo que claramente. Pero bueno, Bárbara, después, ahora sí necesitamos buenas noticias. Necesitamos recomendaciones. Después de este tramo final que hace rato, por lo menos yo quería que habláramos un ratito el tema de la confianza de las instituciones, porque estamos yéndonos hasta las cachas. Y creo que estamos viendo que la clase política no nos está ayudando a que la situación mejore. Así que eso, y por igual, déjenos en comentarios qué opinan respecto a esto. Creo que el espacio de los comentarios en YouTube, en Spotify, siempre está disponible para que ustedes nos comenten y por ejemplo, podemos dar un espacio para leerlo los próximos capítulos. Así que ahí para que ustedes también sean parte de esta conversación aquí en La Olla. Bueno, Bárbara, ¿tienes algo para recomendarnos? ¿Una buena noticia dentro de todo lo que está pasando? Mira, y verme con mensaje de esperanza, voy a ir con mi sugerencia descartada de la semana pasada, que la mencioné hacia a la Ah, pasadita. mira. Pero porque en verdad no, me da una rabia tremenda no estar en Chile, donde yo iba al cine muy seguido, porque lo más grande tenía una de estas clásicas como cuentas de cine donde tenéis descuentos y cosas, entonces yo iba muy seguido y podía repetirme las películas. Y llevo toda la semana pensando en la película que vi la semana pasada y no la puedo ir a ver de nuevo porque en donde estoy ir al cine es literalmente un riñón, pero es tan buena. Así que quiero recomendar Superman de 2025, la más reciente iteración de Superman, el héroe de que todos conocemos. Como me pareció interesante saber si existe alguien en el mundo que no tenga la imagen de Superman como en su cabeza. Es como si no tuviera la imagen de, no sé, Darth Vader, como una cosa como tan conocida. Pero bueno, James Gunn tomó las riendas de lo que vendría siendo el DCU, el universo cinematográfico de DC, eh, porque estaban buscando construir un poco algo como lo que tiene Marvel.
Entonces James Gunn vendría a asumir un poco este rol de Kevin Feige en el MCU y parte su propio universo con Superman. Porque ¿cómo más partes el DCU? O sea, que con tu héroe más potente. Esta iteración de Superman es parte de una forma distinta a muchas otras. No es una historia de origen. O sea, Superman no es como cuando tú ves Smallville, la serie de Superman, también muy recomendada, véanla, donde tienes a este Clark adolescente que todavía no es Superman o como recién asumiendo su identidad. No. Aquí partimos con Superman, es Superman, hace 3 años hizo su debut como Superman. Clark Kent está trabajando en el Daily Planet y está ya en una relación con Lois Lane. Nadie sabe, pero ellos ya están juntos. Tenemos ese es como el setting. Y en esta versión, hay dos principales conflictos como tal, que es que Superman intervino en una guerra de un país ficticio que tiene bastantes similitudes a un país real, que de hecho es algo que se ha dicho mucho en la prensa y que de hecho hay incluso gente de un país en específico que está bastante enojada. Yo no voy a decir qué país es, solo voy a describir el conflicto y si usted lo adivinó, pues ya. Superman se mete aquí en un lugar que se llama Boravia, que está buscando anexar una zona que se llama Yarhanpur, que es una zona donde Es una no franja. existe una franja, que no tiene milicias como tal, sino que hay grupos, pero aparte es un grupo que básicamente ellos no tienen tanques, no tienen milicias, no tienen nada. Mientras que ellos están buscando invadir. Superman detuvo esta invasión y ese es como el catalizador de toda la trama, aunque obviamente nuestro villano principal es el villano de Superman, Lex Luthor. Que de hecho es Lex Luthor, es una de las razones por las que yo digo que esta película es tan buena. O sea, yo no había visto un Lex Luthor así de Lex Luthor en mucho tiempo. La película es corta para ser una película de superhéroes, dura 2 horas, un poquito más. No alcanza a ser como esta película ultra larga que ya nos acostumbramos, por ejemplo, con Marvel. Es una película que tiene harta acción, pero también tiene harto diálogo. Y como siempre, Superman tiene este mensaje que es el mensaje de la esperanza. No olvidar que la S del traje no es una S realmente, es una letra del Krypton que tiene que ver con eso. Es muy buena y además a mí me dejó muy feliz algo específico que es que volvimos a tener colores en las películas de superhéroes. Gracias, gracias, porque los superhéroes tienen que tener color. Yo veo a David Corenswet, que es el protagonista, es Clark Kent, es Superman, que yo siento que alguien pescó un cómic, lo sacudió y se les cayó Superman. O sea, yo veo las entrevistas y es como, se les cayó Superman. O sea, es impresionante. Es él. O sea, no solo por el físico, como su energy, su vibra, su todo. El aura, Eh, el aura, que está claro. de moda. Rachel Brosnahan es una Lois Lane. Ayer me salió un TikTok que decía como Rachel Brosnahan va a hacerle gaslight a un montón de niñas para que sean periodistas. 100% y hubiera resultado conmigo. Hubiera resultado, pero así. Porque es una Lois Lane muy específica, como muy bacán. Y Nicholas Hoult es Lex Luthor, es yo fan de ese niño desde Skins, cuando vi Skins a una edad completamente inapropiada, que mi mamá me debería haber tenido controles parentales. Yo he amado desde entonces a Nicholas Hoult y me encanta que esté recibiendo el praise que está recibiendo. Además que como dato, Nicholas Hoult audicionó para Superman y le terminaron dando el papel de Lex y eso siento que solo lo hace más Lex. Toda. La película le da una muy buena patada de inicio ahí a lo que va a ser este DCU. Es muy entretenida, tiene eso de los superhéroes que te deja como
oh, como bien, como... Es porque Superman es ese superhéroe, al final no es esa versión deprimida, enojada de Snyder, es esto. Y aparte yo siento que desde Christopher Reeve, que no teníamos esta persona que es capaz de hacer a Superman y a Clark como personas distintas. O sea, que te cambia la voz, que te cambia la postura. Hace mucho rato que no veíamos eso en una película. Y además está Crypto, el perrito, que es muy importante. Si a usted le gustan los perritos, está Crypto, que es bacán. Y además Crypto fue modelado a base del perrito de James Gunn, que es un quiltro. Así que es increíble. Dato. Así que Superman de 2025, una gran película, está en cines. Está en cines. Yes. Próximamente en Max debería estar. Probablemente llegar a Max, Probablemente porque llegar. es de Warner. Es de Warner, así que Porque, o sea, creo que es de Warner. Según yo, todo el DCU siempre es de Warner. sí. Yo creo que Question. debería ser en Max próximamente, cuando salga de los cines, si es que no quiere ir ahí a verlo a la pantalla grande. Eh, y antes, Bárbara, ¿cómo es? Una corrección. Fe Un de ratas. fe Sí. de ratas. Yo dije que la serie que recomendé la semana pasada, Me la de encanta la Chico, conexión, solamente dije como una fe de rata y ya cachaste lo que yo. había terminado porque en las páginas que vi salía listado solo hasta el capítulo 6. Eso era mentira. Le quedaban 2 capítulos más. El próximo sale la próxima semana. Y esta semana salió el capítulo 7. Véanla en Max, véanla, porque en el capítulo 7 aparece Chile. Iba a ser un grito a lo Emilia Díaz, pero no lo voy a hacer. Aparece Chile, bueno, no, iba a decir por qué está Chile, pero no lo voy a decir porque quizá hay gente que no sabe qué es lo que pasa cuando están en Chile, así que no lo voy a decir. Sí. Pero sí, creo que de la serie, el capítulo 7 ha sido el capítulo que más me gustó. Y que mientras yo viva, Chespirito va a seguir teniendo una hater y Florinda Mesa también. Y estoy muy contenta que Florinda Mesa efectivamente esté viva para ver esta funa, porque se lo merece. Eso. Así que la serie de la semana pasada, la Chespirito sin querer queriendo, está en Max y le queda todavía un capítulo más por estrenarse la próxima semana. Sí, pero lo habíamos conversado ahí que no salía esta escena de Chile, pero se salió, se salió. Yo, y fue más intenso de lo que yo esperaba. Ya, voy yo. Después de esta fe de ratas, que bueno, ojalá bueno, no sé si ojalá no tengamos que llegar a esto, pero bueno. Jair Bolsonaro usará todavía la electrónica. Yo lo encuentro una súper buena noticia para la democracia latinoamericana. Sobre todo que estamos en un contexto, el mismo Brasil, que lo está haciendo bien. Está teniendo diferentes situaciones a nivel internacional, sobre todo, por ejemplo, su participación en el BRICS, la organización del BRICS en su país y también las represalias que está teniendo Trump respecto a este conjunto de países. Entonces, Lula se ha puesto en una posición bien confrontacional y bien patriótica en el sentido de decir como nadie de afuera nos va a venir a decir qué tenemos que hacer nosotros. Entonces se ha puesto un poco en esa postura y está sucediendo también lo de Bolsonaro, que tenemos que el Tribunal Supremo Federal de Brasil ordenó la colocación de una tobillera electrónica para evitar su posible fuga, debido a todo esto por el intento de golpe de Estado contra Lula tras perder las elecciones en 2022. Y además, creo que esto es lo mejor, por supuesto, es que la justicia dictaminó que Bolsonaro no podrá acceder a redes sociales y acercarse presencialmente a embajadas y contactos con diplomáticos extranjeros. Entonces, como el tema de efectivamente que un golpe de Estado está mal y defender un golpe de Estado está súper mal y justificar violaciones a los derechos humanos está súper mal, se muestra que efectivamente se tiene que hacer justicia. Y si bien, por supuesto, no está en una cárcel, sí hay una restricción. Y si nota que puede haber una justicia en relación a que efectivamente organizar un golpe de Estado en relación a sobre todo en 2022, en el siglo XXI, en el decenio del 20, está mal. Entonces que esto suceda creo que es un ejemplo. Ojalá nunca tenga que pasar en Chile, por supuesto, pero que personas estén diciendo de que si gana el Partido Comunista vamos a tener que sacarlo como lo hicimos hace 50 años atrás,
creo que ya no hace por lo menos preocuparnos y creo que tengamos ejemplos internacionales por lo menos nos da un cierto respaldo de decir que no somos, no es tontera de nosotros, nomás, sino que también se ve afuera. Así que eso es mi buena noticia, sobre todo en este contexto donde las instituciones nos hacen desilusionarnos cada vez más. Pero bueno, Bárbara, palabras de cierre, palabras de finalización para este programa del día de hoy. Eso, saludos, cosas por el estilo. No, me quedé en pensando con las publicaciones de cosas que son mentiras, los videos alterados y todo eso. Eh, Recordarles de no creerse todo lo que ven. Por favor. Lo vi en Facebook, lo vi en Twitter, harta gente lo compartió. No son justificaciones de nada. Revisar, revisar, revisar. Y eso, como que me quedé pensando en eso por algún motivo, porque siento que cada vez lo vemos más y se viene como la campaña ya oficial y va a pasar. La tecnología ya se está usando bastante en la última elección, ahora existen cosas mucho más avanzadas, entonces poner harto ojo. Eso, el fact-chequeo, confían ahí en fact-check, en mala espina, como todas estas herramientas de fact-checking y medios de fact-checking. Dale. No tengan miedo de pedir que les hagan fact-checking. O sea, ellos mismos tienen canales donde ustedes pueden mandar sus cosas, porque también he visto a harta gente quejarse de repente como, pero es que no han fact-chequeado tal cosa. Mándaselas. O sea, mándaselas tú, pídele a alguien que también se las manden, por así más gente lo hace, como, pero también usen los canales existentes. Porque, y por favor, dejen de preguntarle las cosas a Grok. Si usted usa Twitter, no puede ser que vea una noticia y que el primer comentario sea @Grok es real, como Google por último, por favor. Como eso. Eso, como usen si la herramienta de inteligencia artificial, preguntarle si es que tiene rasgos de inteligencia artificial. Como eso funciona, como de repente. Pero bueno. Pero sí, muy buen aviso de utilidad pública, de efectivamente no confiar en todo lo que ven. Eso también, lo que sí pueden ver en TikTok, lo que sí pueden ver en Instagram son los recortes de nuestro programa, por supuesto, en laoya.pd. Eso, y son No está largos, no y todo están, lo que todo lo que decimos lo decimos nosotros mismos. lo pueden A comprar en veces el programa. pero igual. Lo pueden ver, está aquí, está. Y buscamos que sean larguitos para que no son de 5 minutos, pero que estén contextualizados. Entonces, que efectivamente no se saque todo de contexto. Así que confíen en nosotros. En la olla.pd en Instagram y la olla.pd en TikTok. Sobre todo en TikTok, donde la gente se enoja y se enoja harto. Y nos deja comentarios enojándose con nosotros. Pero lo vamos a seguir subiendo igual, porque saben cómo somos. Y también pueden seguirnos en YouTube y en Spotify, como la olla.pd. Y también compártelo, déjenos su comentario, vaya comentando las cosas que nosotros vamos señalando a lo largo del programa, porque ustedes también son parte de este programa. Así que eso, nos vemos la próxima semana, un nuevo capítulo de La Olla. Adiós.